Un Jedi debe tener el compromiso más profundo, la mente más seria. Aventuras, ¡ja! Emociones. ¡Ja! No anhela un Jedi esas cosas. Eres imprudente. Así era yo, si lo recuerdas. Muy viejo es. Sí, viejo para el entrenamiento inicial. Pero he aprendido mucho. Determinado estado, pero que después uno entiende que se tiró a chanta, por decirlo de una manera porteña, ¿no? Claro, porque en realidad él creo que es el primer mandatario local post, digamos, los holandeses, ¿no? Era colonia holandesa Indonesia. Claro, donde de la boca para afuera es como esto de, bueno, tipo que Occidente no se meta acá, pero donde uno entiende que todavía mantiene relaciones con los distintos estados occidentales y donde uno entiende que está evitando que el Partido Comunista tenga su propio ejército o tenga sus armas. Sí, señor, el PKI, digamos, ¿no? El Partido Comunista de Indonesia. No sé el gentilicio, Villalba, de Indonesia. ¿Qué es indonesio? Yo tampoco, así que no lo vamos a decir. No lo vamos a decir, vamos a decir de Indonesia. Sí, vamos a hablar todo el tiempo de Indonesia, así. Claro, la gente de Indonesia, y así. A ver, va a ser muy difícil, como dijo Villalba, que le hagamos justicia a la película. Es monumental, digamos, ¿no? La cantidad de capas y capas y capas de sentido que tiene esta película es porque en realidad, si ustedes piensan que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un drama bélico, no. Nos vamos a encontrar con una película de amor, no. Nos vamos a encontrar con una película de reporteros, no. Digo, hay pedazos, fragmentos de todas ese tipo de cine, pero que están todos completamente amalgamados en esta especie de sueño que va deviniendo en pesadilla, ¿sí? Que es enorme, enorme. En esa enormidad vamos a seguir primero a Guy Hamilton, que es justamente Mel Gibson, acompañado de un fotógrafo muy particular, que es un fotógrafo enano, que se llama Billy, que ya de por sí tiene una particularidad, aparte de ser enano, que es hijo de chinos y de australianos. Y además sufre de enanismo, digamos, ¿no? Toda la construcción de poder que va a discutir la película va a estar mirada desde la óptica de Guy y desde la óptica de Billy. Dos miradas que parecen estar, digamos, de alguna manera acompañadas, pero que en su efecto tienen muchas contradicciones, ¿no? De la mirada sobre el poder en Indonesia. De la mirada del poder en general, podríamos decir, ¿no? Porque también está todo el poder de la embajada británica o de las embajadas, porque acá las que están fuera de campo, que cada tanto se mencionan, son las embajadas occidentales, digamos, ¿no? Sí. Y el poder del occidental sobre este país que está en llamas, digamos, ¿no? Que está al borde de explotar. Entonces, este muchachito, que es Hamilton, se hace de alguna manera, se empieza a hacer reportero, estos famosos reporteros de campo, digamos, ¿no? Lo de los reporteros de guerra, que hasta les parece excitante estar en esos lugares, cómo él se va haciendo y cómo inclusive parte de esa fascinación y de ese poder con el que va dialogando, de la mano de Billy, lo va corroyendo de alguna manera, ¿no? Lo va convirtiendo en otra cosa. Eso es solo una partecita de todo lo que sucede en la película, ¿no? Lo que late, lo que está todo el tiempo hirviendo por debajo de los pies de nuestros personajes es una revolución comunista sin precedentes. Sí, claro, yo creo que una de las complejidades en un buen término de la película es como todo el entretejido entre lo macro, vamos a decir histórico, político, y lo micro de estas relaciones de poder que se ven afectadas y que al mismo tiempo afectan a todo lo macro. De alguna manera sucede, obviamente, en las tres películas que tratamos esta noche, pero me parece que es donde es la más difícil de separar cosas en algún punto, porque se siente tan orgánico todo y está todo tan bien imbrincado que muchas veces, ¿viste? Es difícil de separar aún para el análisis. Pero como vos señalaste ahí o deslizaste por ahí, también hay que sumarle como todo el matiz fantástico a la película. Más allá de esta idea del cine fantástico por naturaleza que ya conocemos, ¿no? De la que habla Ángel Fareta, tenemos toda una cuestión que tiene que ver con una carga tradicional, si se quiere, sobre todo en el personaje de Billy, donde todavía cree en determinadas cuestiones esotéricas o de iniciación de misterios,
y donde de alguna manera toma un papel de demiurgo, él mismo se ve así, ¿no? Como un autor que trata de iniciar a Guy Hamilton en una buena senda, ¿no? Y que en algún punto hasta como una suerte de Celestina lo une con el personaje de Sigourney Weaver. Claro, totalmente. Vamos a tener esparcido, digamos, ¿no? O en cuentagotas, relatos de Billy en primera persona, mientras él escribe en su maquinita de escribir muy pequeña. Diría como trazado de pensamiento de él, ¿no? Y de cómo él inclusive va viendo los perfiles de los personajes, ¿no? Y frente a él tiene una gran pared repleta de fotos del pueblo de Indonesia, digamos, ¿no? De todos aquellos desclasados, de todos aquellos que están por fuera, de todos aquellos que sufren, y que no necesariamente de hambre, porque lo primero que vemos es una enorme imagen de un hombre enano, digamos, ¿no? O sea, hay toda una fuente de inspiración y de construcción desde el lugar de Billy, que tranquilamente podemos pensar en autoconciencia acá, Villalba, digamos, Sí, ¿no? sí, claro. ¿No? Bueno, la película arranca con las sombras de... Ahora no me acuerdo el nombre del teatro oriental con las sombras. Pero bueno, después Billy en una escena se lo va a explicar a Mel Gibson, ¿no? Este teatro de marionetas donde no vemos la marioneta, sino la sombra proyectada de la marioneta. Exactamente, que son más importantes las sombras que las propias marionetas, digamos, ¿no? Billy es el que todo lo ve, es el que está en todos lados de alguna manera. Casi que podríamos decir que una especie de director, Claro. porque en realidad él tiene una cantidad de archivos, hace lo que serían perfiles, digamos, ¿no? De todos estos personajes, va escribiendo pensamientos sobre ellos, les saca fotos, está enamorado, yo le diría de manera platónica, ¿no? De Sigourney Weaver, del personaje hermosísimo, que también es interesante porque tampoco sabemos qué es lo que hace ella. Sabemos que es la ayudante de este militar que es el agregado británico, Sí. pero hay un momento que inclusive le preguntan: ¿vos sos una espía? ¿Qué sos? ¿No? ¿Sos la ayudante? ¿Qué haces? Entonces él hace todos esos perfiles, tiene todas esas fotos, como que en realidad él viese el mundo desde sus palabras y desde sus imágenes, lo pudiese ver desde ese lugar. Y a todo esto tenemos la situación política, digamos, ¿no? Y me parece que esa situación política está muy bien narrada en un momento en que Billy le explica justamente a Hamilton, el personaje de Mel Gibson, con el teatro de sombras, le explica la idea de derecha e izquierda, digamos, ¿no? Dice, nosotros, porque él se agrega, ¿no? Los occidentales vemos un problema de que la izquierda y la derecha no pueden convivir, digamos, ¿no? Y ustedes no tienen demasiada idea de cómo es la concepción oriental, digamos, ¿no? Como que hay algo él habla de como una suerte de retroalimentación, o de convivencia, o de batalla constante, que claro, nosotros lo vemos desde nuestro lugar, y es hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Vos hablabas de país bifronte, ¿no? Unitarios, federales, derecha, izquierda, digo, demócratas, republicanos. Sí, que son todas formas coyunturales de llamarlo. Claro. Porque hasta derecha e izquierda en términos políticos también es una coyuntura. Exacto. Una herencia que ya no tiene sentido como tal, ¿no? Que arrastramos. Pero donde en realidad las posiciones que se determinan existen desde mucho antes y con otros nombres. Exactamente. Entonces, esa mirada de Billy, que podría en principio ser casi que le diría superadora, ¿no? Porque está por encima de los personajes, los ve. Él no solo ve a nuestros personajes que están en campo, sino, por ejemplo, al mismo Sukarno, digamos, ¿no? Él maneja una cantidad de variables en donde puede conseguir entrevistas, donde se mueve en el jet set, se mueve en las situaciones de poder. Es el que todo lo ve. Pero no solo eso, sino que es el que también todo lo sufre. Claro, porque uno pensaría que bueno, el personaje de ponerse en este lugar podría ser como un personaje superior, y en realidad él mismo también, aún como Dios, sufre la caída de sus propios dioses. Porque como él cuenta, en un momento a Sukarno lo veían como Dios, a él le parecía, a él mismo, a Billy, le parecía un gran hombre, pero cuando fallece su hijo putativo, porque Billy, y ahora después hablamos de esto, abro un paréntesis, o mejor dicho, pongo una nota al pie, ¿no? Para después hablar de esa cuestión, pero cuando a Billy se le muere el hijo putativo, bueno, obviamente pierde la fe, o se da cuenta de que no puede sostener determinada mentira o determinado velo que tenía,
lo cual también se habla, ¿no? Porque al ser como una religión oriental o al remitir a la historia de Arjuna y todo lo que es el Bhagavad Gita y todo eso que no sé del todo, pero más o menos tengo una idea. Pero bueno, al descorrerse el velo ve la realidad, ¿no? Y entonces, inútilmente, y eso es una de las partes tremendas de la película, sacrifica su vida para dejarle un mensaje a Saturno que Saturno ni siquiera ve. Exacto, exactamente. Bueno, esa pérdida de fe encima no solo está acompañada por ese hijo putativo que tiene... Hay algo que... Perdón, pero tengo que abrir una rama de esta película gigantesca. Hay algo que está como pincelada un par de veces en la película, que es esta idea de que un hombrecito mínimo en la sociedad occidental probablemente pueda vivir bien. Pero en las sociedades orientales, en estas sociedades que están en un momento muy complejo, en donde todo hierve, digamos, están condenados a las mayores penurias, digamos, ¿no? Claro. Lo va a decir el ayudante de Mel Gibson en algún momento, lo va a decir el mismísimo Billy, ¿no? Que es esta idea de la diferencia entre Occidente y Oriente en cuanto a lo que se entiende como la capa baja. ¿Sí? Nosotros podemos estar bastante identificados con eso, digamos, ¿no? Digo, acá hay muchas cosas que pueden estar en conexión, digamos, con esa concepción, digamos, con los niveles de miseria y con todo ese tipo de cuestiones. Sí, creo que en realidad todo, viste, nace como esa charla inicial entre Billy y Guy Hamilton, ¿no? Entre Linda Hunt y Mel Gibson, de cuando Linda Hunt le cuenta la historia de Tolstoy, ¿no? Oh, perdón, pero algo que no dijimos, pero el personaje de Billy lo protagoniza una mujer. Sí. Sin ningún tipo de señalamiento de nada. Es totalmente natural, funciona de manera orgánica, es increíble. Al principio, ahí cuando están yendo una suerte de ribera y tienen esta conversación, ¿no? Que remite a Lucas, en realidad, de los evangelios, ¿no? De qué podemos hacer, ¿no? En este estado de situación del mundo, en este estado terrible, qué podemos hacer, y que cuenta la historia de Tolstoy que decide regalar su fortuna. Y, sí, señor. Y para Tolstoy eso no, al final se da cuenta que eso no tuvo ningún sentido porque no cambia lo macro, y que en cambio para Billy eso es importante porque él dice, bueno, no vamos a poder cambiar las grandes cosas, pero tratemos de cambiar las cosas pequeñas. Y es por eso que tiene una esposa y un hijo putativos, ¿no? A los cuales les lleva alimento y juguetes todo el tiempo. Claro, que de hecho, bueno, cuando ve su foto después, ¿no? Reflexionando, él dice, esta mujer seguramente en Inglaterra, creo que dice, o en Londres, sería una chica común, claro, digamos, ¿no? Una mujer decente. Bueno, eso, claro, eso que vos señalabas, que es lo mismo que después se pregunta el agente secreto, vamos a decir, del PKI, que trabaja con Mel Gibson, ¿no? Es como todas las preguntas rondan alrededor de esa pregunta. Bueno, en este estado de situación, nosotros, con respecto a ese poder grande, ¿qué podemos hacer? Totalmente. Y me parece que como trazado troncal de la película está el papel del periodismo, digamos, hoy que es una era en donde discutimos el periodismo fervientemente y a veces desde lugares muy vacíos, inclusive poniéndonos a su altura, no porque todos los periodistas sean malos, sino porque en realidad tiene que ver con las formas, los modos y las codificaciones de eso, digamos, ¿no? Que muchas veces más allá de la noticia lo que importa es la cantidad de sponsors. Acá lo que se pone en tela de juicio es cuál es el rol, digamos, ¿no? Del periodista. Totalmente. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas porque es un lugar exótico? ¿Vas porque te va a dar un Pulitzer? Digo, toda la manada de periodistas occidentales que están ahí, yanquis, británicos, que es el australiano, en definitiva están completamente ausentes de la situación. Lo que necesitan es la noticia, ¿no? De hecho, cuando Billy le consigue la primera entrevista, que es uno de los comandantes de Sukarno, a Mel Gibson, todos le dicen como, ¿cómo hiciste? ¿Qué sé yo? Bueno, bien, felicitaciones. Pero hay una situación de confrontarse, de envidia, de medirse las, vamos a decirlo así, de medirse los miembros viriles masculinos, digamos, ¿no? De toda una cosa que está completamente exenta de la realidad, digamos, ¿no? Como si en realidad, valga la redundancia, no es la justicia la que está ciega y tiene los ojos tapados, sino que en realidad son los propios corresponsales, digamos, ¿no? Que lo que hacen es buscar lo que dé impacto, digamos, ¿no? Y de hecho, Mel Gibson, que parece ser un tipo bastante justo, porque hasta inclusive tiene accionares
más que benévolos con sus ayudantes vietnamitas, iba a decir, mirá, de Indonesia, digamos, Sí. con este chico que después vamos a ver que es del PKI, con la otra chica que está ahí en su estudio, que les da dinero, les consigue cigarrillos, trata de que estén bien. Vamos a ver como decía al principio, eso se va a pervertir en el momento que se encuentra con la posibilidad de convertirse en el tipo que tiene la más grande de las primicias. Claro, porque se entera que va a llegar un cargamento de armas para el Partido Comunista y lo que se le plantea, o mejor dicho, él no se le plantea, se lo plantean los demás y no ve, es que se informa de eso, está básicamente habilitando a que explote todo, estalle todo. Y poniéndola en riesgo claramente a Sigourney Weaver, digamos, ¿no? Que es este personaje importantísimo para toda la trama, pero a la vez es satelital, porque nunca sabemos bien, como decía antes, qué hace, digamos, ¿no? Es parte de la embajada, pero maneja información, hasta que en algún momento vemos que descifra códigos, digamos, ¿no? Pero como que tiene una situación de poder muy importante. Entre varias de sus estrategias de poder está justamente su belleza, digamos, desde un lugar erótico en donde todos los machitos le dan vueltas a su alrededor, ¿no? Inclusive hay un francesito que se fue. Y ese francesito que se fue es porque lo mandaron a Saigón, digamos, ¿no? Estamos en los albores de la guerra de Vietnam. O sea, para los occidentales es excitante ir a ese lugar. Lo cual habla ya del estado de locura que Apocalipsis Now nos lo dijo claramente. Sí, claro, y además en los periodistas occidentales también se juega como todas las posibilidades o todos los avatares posibles para el personaje de Mel Gibson, porque el de Washington Post, que además se le parece, vamos a decir físicamente, o es una degradación de Mel Gibson, claramente es como la peor posibilidad para Mel, ¿no? Que es esta cosa de seguir la noticia o de querer ir a Saigón solamente por el hecho de la adrenalina. Que es el que, digo, compra a las prostitutas en Indonesia, es el chabón que no le interesa nada de nada. Después tenés como el occidental, ahora no me acuerdo de qué diario, pero el gordo que es una escapatoria a Indonesia, ¿no? Que es una escapatoria para poder desarrollar su homosexualidad en tranquilidad, entre comillas, porque lo sigue viviendo como algo secreto, porque si se enteran, tipo, lo van a matar. Claro. Se dan como todas esas perspectivas en todos esos periodistas, no solamente con respecto a lo que vos bien decís, que es el lugar del periodismo, y bueno, y entonces ¿qué hacen? ¿Influyen o no en lo que está sucediendo? Sino también esta posibilidad de cómo el occidental ve la posibilidad de Oriente, ¿no? Y si es solamente un juego, de un disfrute de adrenalina, o si es una escapatoria. Bueno, para mí está muy claro. Ahora retomamos esto de la pérdida de fe de Billy cuando ve que muere su hijo putativo. Y a posteriori está la escena del camión de arroz, digamos, ¿no? Una escena brutal, digamos, ¿no? Que ahí es como ya es el subrayado político de Weir con Fibrón, que es ver a los indonesios comiendo arroz hervido del piso, digamos, ¿no? Entonces Una nenita, automáticamente, sí. claro, automáticamente lo que vemos es una fiesta del jet set en donde están los periodistas, ¿sí? Están todos los occidentales, en donde se celebra el aniversario de Bulgaria, digamos, ¿no? Completamente escindido de la realidad, en otro mundo, en otro universo. Y ahí es cuando verdaderamente, digamos, hay varios momentos, pero digo, cuando uno realmente ahí se da cuenta, primero, de que uno ya como espectador dice, bueno, esto ya está al borde del colapso, pero por otro lado, también lo que ve es que el protagonista o el puppet master del asunto, digamos, dice, ¿y ahora qué pasa, digamos, no? Porque acabo de abrir los ojos, me acabo de dar cuenta de lo que es esto, miserable, perdí todo y también perdí el manejo de la situación, digamos, ¿no? Es como el director que se le acaba de sublevar la idea, por decir de alguna manera. La propia película se le sublevó. Sí, sí, totalmente. Bueno, y como decía, ¿no? La reacción de Billy ante este corrimiento de velo, digo, es una reacción que uno entiende obviamente en las características del personaje, pero donde termina siendo, si se quiere, como también el error que comete Mel Gibson, ¿no? Hacer una de más, no cuidar su propia vida para desarrollar una buena solución, sino, bueno, hacer el gesto inútil de escribirle una bandera a Sakurno, porque va a estar en esa fiesta que vos decís, inútilmente, porque al final lo terminan agarrando los guardias, lo asesinan haciendo parecer un suicidio, y Sakurno nunca vio el cartel, y además, si lo hubiese visto, ¿qué? ¿No? Claro, para mí también en ese sentido, no sé si se dan cuenta que esta película es
enorme, pero en ese sentido también es un gesto de no poder soportar más la situación, digamos, ¿no? Lo inevitable en el caso de Billy. No puedo tolerar más esto, no puedo tolerar inclusive mis contradicciones, ¿sí? Haber venerado a este hombre y darme cuenta de lo que es, digamos. Porque también hay algo fantástico, increíble, es que por su condición física, que encima está interpretado por una mujer, o sea, miren la cantidad de cosas, ¿no? La cantidad de ideas para procesar. Por su condición física, puede caminar tranquilo por la noche en las calles pobres de Indonesia. Claro, porque parece fotos. Uno más, porque como tiene herencia china, Exacto. No parece occidental. Exacto. Y a todo esto se suma, ¿no?, que entre sus fotografías lo que vemos son cuerpos también con diversas problemáticas. Deformaciones, hambre, enanismo. Vemos constantemente habría que revisar qué está ahí tratando de poner, digamos, con la idea de cuerpo, digamos, ¿no? El propio Weir, digo, como para poder ir más a fondo, pero hay toda una idea, hasta inclusive hay toda una escena en un cementerio con prostitutas. Yo les podría decir que es la monstruificación del pueblo, digamos, ¿no? Como esta idea de, más allá de que monstruo viene de mostrar, ¿no? De mostrar, pero digo, esta idea de que se han convertido en una especie de gran masa monstruosa que ha sido aplastada, que literalmente aplastada, digamos, ¿no? Y que sus cuerpos están completamente disminuidos o deformados o al borde de la ruina, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay ahí toda una carga simbólica con respecto al cuerpo derruido y al cuerpo con su cantidad ya de limitaciones impuestas, digamos, ¿no? Por la propia estructura, que me parece casi que te diría inabordable, ¿no? Porque hasta este pibe que tiene tanto poder, Billy, tiene una cantidad de ligaciones y de parentescos con toda esta cantidad de indonesios que padecen hambre, padecen enfermedades, padecen problemáticas muy diversas, enfermedades venéreas. Ahora recordaba justamente la escena de las prostitutas en el cementerio, digamos, ¿no? Como estos monstruos que salen de las tumbas, digamos, ¿no? Y que se regalan. Y me parece que otra vez yo haría una conexión con esta idea de ese sueño que se va convirtiendo en pesadilla hasta el momento en que estalla todo por los aires. Sí, que igual, o sea, de nuevo, sueño en términos fantásticos porque ya arranca pesadillesco. La primera vez que salen a la calle y se le acerca a las personas, hay un plano que es re plano zombies. Claro. Pero no burlándose de eso, de nuevo, no poniéndolo en el lugar de eso es lo malo. Sino poniéndote en el lugar de que tengas miedo porque no lo estás viviendo eso, porque no lo estás viendo, porque te estás enfrentando a una otra edad que de alguna manera tenés que acercarte y conocer. Y cuando Mel Gibson está ahí en el cementerio con las prostitutas y se da cuenta y cae, ¿no? De que no se tiene que convertir en ese otro periodista que es el de Washington Post que lo llevó ahí, le dice, che, esto es un mercado humano. Claro. No da. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, la verdad, señoras y señores, es una película para seguir una hora más, digamos, ¿no? Porque quedarnos con una escena y pensarla y repensarla. Y ni siquiera tocamos todo lo que es, digamos, toda la tangente amorosa, digamos, o en realidad todo el hilo amoroso que hay entre Mel Gibson y Sigourney Weaver, que también tiene que ver con el quedarse o irse, ¿no? Claro, y con la idea de confiar un secreto y qué hacer con ese secreto, ¿no? ¿Qué es lo compartido o no? Hay un montón de cuestiones que se ponen en juego en esa relación. Bueno, después hay toda una idea del velo en los ojos de Mel Gibson, bueno, de la posibilidad hasta inclusive de perder un ojo, bueno, mejor ver con uno que no tener los ojos tapados, ¿no? Entonces, no me voy a quedar acostado en la cama con los ojos tapados sin ver la realidad. Prefiero perder un ojo, pero bancármela, digamos, ¿no? Y afrontar la situación. ¿Vamos a escuchar música, Villalba? Escuchemos. En los papeles la banda sonora es de Maurice Jarre, pero a ver, ahí escuchaba en la cortina cuando empezaba este bloque, digamos que la pieza musical más conocida en realidad es de Vangelis. Sí. Y lo que tiene cada tanto, y yo diría que hasta en estado crítico, o sea, de puesta en crítica, es la inclusión del rock and roll cada tanto, ¿no? Como
elemento que viene de Occidente y que funciona, podríamos decir, de manera artificial dentro de la película, o en realidad dentro de ese universo, y que le incumbe centralmente a los occidentales, más precisamente a todos aquellos que están más cerca de lo británico, digamos, ¿no? Vamos a escuchar a el gran Jerry Lee Lewis. Y si hablamos de sacudir, y si hablamos de que la cosa se está moviendo, de que la cosa está a punto de estallar. Perdón, antes de eso, les cuento que esa revolución que está por iniciar tiene su, lo dije al principio, ¿no? Tiene su continuación en un documental, o si no, lean un buen libro. Su continuación en la película de Joshua Oppenheimer, digamos, ¿no? The Act of Killing. Si creíamos que los comunistas iban a ser brutales, la película todo el tiempo dialoga con eso, ustedes no se imaginan lo que vino después. No importa, vamos a escuchar a este señor que supo ser en su momento el competidor palo y palo de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, con What a Lot of Shaking Going On. Si colapso América, ustedes pierden y ellos ganan. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. ¿Y qué es lo que va a hacer? Desaparecer. Ha introducido el código mundial. Les dije que era mejor que desearan que no regresara. Si pulsas ese botón, todo lo que hemos conseguido en los últimos 500 años se acabará. Nuestra tecnología, nuestro modo de vida, toda nuestra historia. Me llamo Pliskin. BSO, temporada 9. Seguinos en bsoradio.com.ar. También en Spotify, iTunes, Mixcloud, iTunes y Google Podcast. BSO, de originales, no tenemos nada. Bienvenidos a la raza humana. Bueno, Villalba, bajamos las banderas, nos rendimos. ¿Nos rendimos o ganamos? Porque con el cine siempre ganamos. El cine ya ganó. El cine ya ganó. O yo ya gané. No, bueno, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Señoras, señores, gracias por soportarnos del otro lado. Ha sido un capítulo arduo y complejo, con muchas aristas para seguir discutiendo y que seguramente en algún momento nos lleven a, por ejemplo, profundizar muchísimo más en películas como 55 días en Pekín o El año que vivimos en peligro, porque la verdad es que, por ejemplo, estos autores como Peter Weir, bueno, Nicolas Ray lo venimos tratando muy seguido, pero el amigo Weir no tanto, nos obligan a entrar en otros terrenos que inclusive en 20 minutos para una película no podemos realmente terminar de completar, ¿no? No, y además son autores que ya hace años venimos diciendo que les debemos sus especiales autores. Cuando las cosas vuelvan un poco más a la normalidad, iremos invitando, tanteando a nuestros conocidos que también son fanáticos de estos directores y tratar de armar algo a la medida de estos autores. Sí, señor. Nos retiramos, gracias a todos y todas los que están del otro lado. Nos encuentran en cualquiera de las plataformas que... y Villalba, ¿sabe algo? Ahora aparecimos también en Anchor.fm. Bueno, está bien, me parece bien. Vamos sumando medios de reproducción para que todo el mundo pueda escuchar BSO. Me parece muy bien. Sí, señor. Anchor.fm se suma a, por ejemplo, Spotify, iBooks, Mixcloud, Google Podcast y iTunes. Esto de decir iTunes al final me hace corregir todo el tiempo el I, pero no importa. Nos pueden encontrar en todos esos lugares y más, porque inclusive hasta Radio Cat nos tiene, ¿no? Pero no podemos nombrar a todos los lugares que levantan y que BSO es un éxito absoluto, aunque, bueno, igual seguimos mendigando por 50 pesos. Igual... ¿qué le vamos a decir? Seguimos pensando en la revolución, seguimos pensando que las cosas pueden cambiar, seguimos pensando que el cine es una forma de retratar y pensar el mundo y que tal vez en algún momento eso nos ayude a cambiar un cacho las cosas. Y justo en este quilombo de la pandemia que tan difícil es. De vuelta, gracias a todos ustedes del otro lado, gracias Fabio Villalba otra vez. No, por favor, Silvio, nos vemos en 15 días. Pero
pero también hay que agradecerle a toda la banda de banda sonora original, a Luciana Eiras, a Luis Brandaris, a Belén Saitúa, a Nicolás Aponte y a la gente de A Sala Llena que siempre nos apoya, conjuntamente con nuestra querida locutora Dani Jorquera, con nuestro webmaster Andrés Cirulo y todos aquellos que nos conocen, nos quieren, nos aman y o nos odian, ¿sí? Y o nos copian. Pero más allá de eso, Villalba del otro lado me mira como diciendo, ¿de quién estarás hablando? No, lo dejo como la película de Peter Weir, así como, vos pensalo. Bueno, lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio, dijo la pensadora contemporánea con K. Gracias. ¿Le gusta esta banda a usted, Villalba? Usted sabe que yo no curto esta música. Viste, retrocedí 20 años en el tiempo. Dije curtir, pero... Sí. Pero yo siempre aprendo de usted y por ahí me empieza a gustar a partir de ahora. Señoras y señores, una banda, ya les diría a esta altura, legendaria de los años 90, post-hermética, malón con revolución. Nos vamos. Hasta el próximo capítulo. Prometemos poco y nada, como siempre. Seguinos en bsoradio.com.ar. Seguinos como @BSO Radio en Instagram, Twitter y Facebook. BSO, temporada 9. Un día voy a traer la guitarra.